Me llamo Elena, tengo 82 años y les hablo desde mi casita en Salento, Colombia. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que viven dos vidas? Una, la que todos veían y aplaudían. La otra, un secreto tan pesado que amenazaba con hundirles el alma. Muchos me miran hoy y solo ven a una abuela, con el pelo blanco como la nieve del Nevado del Ruiz. Pero la niña que aún vive en mi interior, lleva el recuerdo de un día que lo cambió todo. Mi padre me hizo sufrir durante años, en un silencio que dolía más que cualquier grito. Pero lo que hice la noche que cruzó la última frontera, lo que hice para salvarme cuando intentó atacarme, los dejará sin palabras. Esta no es una historia fácil. Es la historia de cómo una chica, acorralada, encontró una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Si alguna vez te has sentido atrapada, si alguna vez has tenido que luchar contra quienes se suponía que debían protegerte, quizás entiendas lo que voy a contarte. Quédate conmigo y te mostraré lo que se esconde tras la sonrisa de una dama. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal y dale a me gusta, para que más voces como la mía se escuchen. Mi infancia, mis nietos, olían a café recién cortado y a tierra mojada. Nací y crecí aquí mismo, en estas montañas del Quindío, donde el verde es tan vivo que parece herir los ojos. Nuestra finca, La Escondida, no era grande, pero era nuestro mundo. Recuerdo correr descalzo por la hierba húmeda de la mañana, con el rocío enfriándome los pies, mientras el sol salía tras las palmeras de cera, altas y delgadas como centinelas del valle. El aire de la mañana era fresco y puro, y traía consigo la canción de barranqueros y el zumbido lejano de los primeros trabajadores que se dirigían a las plantaciones de café. Me encantaba sentir la textura áspera de los granos de café secándose al sol en el patio, el calor que emanaban al caer la tarde. Mi padre, Arturo, era un hombre respetado en la región. Tenía 45 años por aquel entonces, un hombre alto, de hombros anchos y un bigote espeso que ocultaba sus finos labios. Para los vecinos, era el trabajador ejemplar, el católico devoto que nunca faltaba a la misa dominical en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el centro de Salento. Recuerdo haberlo visto hablando con el sacerdote, con el alcalde, con la voz siempre firme, sus opiniones siempre escuchadas. Era un pilar de la comunidad. En casa, era otra historia. Gobernaba con mano de hierro y un cinturón de cuero familiar colgado de un clavo detrás de la puerta de la cocina. El sonido de sus pesadas botas sobre el suelo de madera era el presagio de una tormenta. El simple tintineo de su hebilla metálica bastaba para que mi hermana, Pilar, y yo nos acurrucáramos en un rincón. Mi madre, Isabel, era una sombra. Una mujer hermosa, de 38 años, con el pelo largo y negro atado en una trenza gruesa que le caía por la espalda, pero sus ojos, sus ojos carecían de brillo. Eran como pozos profundos y oscuros. Se movía por la casa como un fantasma, siempre cabizbajo, intentando hacerse invisible. Su silencio era su única arma, su única defensa. No provoques a tu padre, Elenita, susurraba mientras remendaba mi ropa o me ayudaba a trenzarme el pelo. El aroma a cilantro, cebolla y arepas, el humo que se asaba en la estufa de leña siempre estaba en sus manos. Era mi único consuelo. A veces, cuando mi padre no estaba, la veía en el porche, contemplando las montañas, y su rostro mostraba una tristeza tan antigua, tan profunda, que me rompía el corazón. Pero si oía sus pasos, la máscara de sumisión regresaba al instante. Yo tenía 15 años y mi hermana, Pilar, solo 10. Era pequeña y frágil, con los ojos abiertos y asustados de nuestra madre. Sentía la necesidad de protegerla del mundo, pero sobre todo de nuestra propia casa. Yo era la mayor, la que soportaba el peso de, papá me miró de forma extraña, una mirada que empezó a cambiar a medida que mi cuerpo de niña se transformaba en el de una mujer. Sus ojos me seguían por toda la casa, deteniéndose en mí de una forma que me daba escalofríos. Era una mirada sin nada paternal. Era una mirada de posesión, de hambre. Cuando me agaché a recoger algo del suelo, sentí su mirada clavada en mi espalda. Si me reía de un chiste que contaba Pilar, fruncía el ceño y murmuraba, ya te estás luciendo como una cualquiera. Y era esa mirada, esa vigilancia constante, lo que me asustaba más que el propio cinturón. Pero no todo era oscuridad. Estaba Mateo. Tenía 18 años y trabajaba en la cosecha de café. Tenía la piel quemada por el sol, dientes blancos como la leche y una sonrisa que parecía iluminar toda la montaña.
Sus brazos eran fuertes por cargar sacos de granos, y sus manos, aunque ásperas, eran delicadas. Nuestras reuniones eran secretas, robadas. Ocurrían cerca del arroyo que cruzaba la propiedad, ocultas por las anchas hojas de los bananos y el dulce aroma de las orquídeas silvestres que florecían en los troncos. Me traía mangos maduros, que comíamos sentados en las rocas, con los pies en el agua helada que venía directamente del mar. La dulzura de la fruta se mezclaba con la urgencia de nuestros besos robados. Mateo me contaba sus sueños de ir a Bogotá, de estudiar ingeniería, de tender puentes. Imagínate, Elenita, construir algo que una a la gente, que la lleve a nuevos lugares, decía, con un brillo en los ojos que nunca había visto en nadie más. Y yo, le conté los míos. Soñaba con ser maestra, con usar vestidos coloridos como las mujeres de la ciudad, con poder reír sin miedo, una risa que saliera de lo más profundo de mi ser, no una risita culpable y disimulada. Quería leer libros, todos los libros del mundo, no solo la Biblia y los viejos almanaques que teníamos en casa. Mateo me escuchaba con una atención que nadie me había dado jamás. No me consideraba estúpida por querer algo más que la vida. En finca me animó. Vas a ser la mejor maestra de toda Colombia, Elenita, me dijo, y le creí. Para él, yo no era solo la hija de Arturo, era Elena. Una persona con sueños y pensamientos. Me preguntaba mi opinión, y el simple hecho de ser escuchada era como beber agua fresca después de días de sed. Tengo miedo, Mateo, confesé un día, mientras desmenuzábamos una hoja de plátano. Tengo miedo de que se entere. Yo también tengo miedo, admitió en voz baja y seria. Pero mi miedo a perderte es mayor. Mi miedo a dejarte aquí es mayor que el suyo. Luego tomó mi mano y la besó. Por eso nos vamos. No es solo por nosotros, Elenita. Es por ti. Para que puedas respirar. Esas palabras fueron como música para mí. La esperanza era una criatura testaruda que vivía en mi pecho, incluso con todo el miedo. Lo planeábamos todo en susurros, dibujando mapas imaginarios en la tierra húmeda con una ramita. Durante Feria de Manizales en enero, cuando la ciudad estaba abarrotada y bulliciosa, me esperaba en la calle principal al amanecer. La feria era la excusa perfecta, del ruido de los desfiles, la música, la gente que venía de toda la región para ver las corridas de toros y las reinas del café, sería nuestro camuflaje. Solo necesitaba empacar un pequeño paquete y salir de casa antes de que cantara el gallo. Pero mi padre no era tonto. Olía mi felicidad y eso lo enfurecía. Una tarde, me vio regresar del arroyo, con el pelo húmedo y las mejillas sonrojadas. Llevaba una pequeña orquídea morada escondida en el delantal que Mateo había recogido para mí. Al entrar en casa, la flor cayó al suelo. El silencio que siguió fue terrible. Mi madre contuvo la respiración en la cocina. Mi padre miró de la flor a mi cara, y apretó la mandíbula. No dijo nada. Simplemente aplastó la diminuta flor con la bota, frotándola contra el suelo de madera hasta que no fue más que una mancha oscura. Entonces me miró con esa mirada penetrante suya. Esa noche, la tormenta arreció más fuerte que nunca. Me acusó de, puta, una deshonra para el apellido. ¿Te has estado codeando con los peones de las esquinas?, gritó, con la cara roja de rabia. El cinturón crujió en el aire antes de golpearme la espalda. Y mientras lloraba en mi habitación, abrazada a Pilar, oí a mi madre susurrar desde el otro lado de la puerta, él sabe, Elenita. Sabe lo del chico. Ten cuidado. El miedo, que antes era un escalofrío, ahora era un nudo frío en el estómago. Sabía que el tiempo se agotaba. Feria de Manizales faltaba solo una semana. Era mi única oportunidad. La imagen de la orquídea aplastada no se me iba de la cabeza. Era un presagio. Él quería aplastarme de la misma manera. La semana previa a la feria fue un infierno silencioso. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad, como antes de una gran tormenta. Mi padre me observaba constantemente. Sus ojos no me dejaban ni un segundo. Me sentía como una rata acorralada por una serpiente. Comíamos en absoluto silencio, roto solo por el sonido de los cubiertos en el plato. El sabor de la comida de mi madre, que antes me había reconfortado, ahora me parecía ceniza en la boca. Vi a mi madre mirándome con lástima, y a Pilar con miedo. La noche antes de mi planeada huida, cayó la lluvia.
No fue una lluvia suave, fue un diluvio. El cielo se abrió con relámpagos que iluminaron toda la habitación por un segundo, revelando el rostro aterrorizado de Pilar. El sonido del trueno resonó a través de las montañas, haciendo temblar toda la casa. El olor a ozono y tierra mojada lo impregnaba todo. Pilar durmió a mi lado, asustada, y la abracé, tratando de transmitir una calma que no sentía. Mi pequeño paquete de ropa, 2 vestidos, un peine y la pequeña cantidad de dinero que había ahorrado durante meses, estaba escondido debajo de la cama. Mi corazón latía salvajemente, una mezcla de miedo y esperanza. Cada trueno se sentía como un disparo, cada gota de lluvia en el cristal de la ventana un dedo golpeando, llamándome. Casi me dormía cuando oí el crujido de la puerta de nuestra habitación. No eran las pesadas botas de mi padre. Iba descalzo. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de la lámpara de queroseno del pasillo. No había venido a pegarme. Había algo diferente en su rostro, algo que nunca había visto antes, pero que mis instintos reconocieron de inmediato como el peligro máximo. Olía a brandy. Su aliento agrio me golpeó al acercarse a mi cama. Elena, susurró, con la voz ronca, distinta. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que puedes huir con ese peón? Eres mía. Siempre lo has sido. Se me heló la sangre. Pilar se removió a mi lado, murmurando. Mi padre la miró, luego me miró a mí, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Extendió la mano, no hacia mi cinturón, sino hacia mi hombro, hacia el tirante de mi camisón. Sus dedos eran gruesos y cálidos, y su tacto me quemó como un carbón ardiente. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Ya no era la niña asustada. Era un animal acorralado que luchaba por su vida. El miedo se convirtió en una furia fría y cristalina. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todos los años de dolor se concentraron en ese instante. La imagen de la orquídea aplastada regresó a mí, y supe que no permitiría que él me hiciera lo mismo. Él intentó alejarme y entonces actué. Debajo de mi almohada, guardaba unas tijeras de costura pequeñas de mi madre. Eran pesadas, de hierro y con filos afilados. Las usaba para cortar hilo y tela, pero esa noche, mi mente solo les veía un uso. Mi mano las encontró como si tuvieran vida propia. Cuando su mano me aferró el hombro, alcancé las tijeras. No hubo gritos. No hubo vacilación. Solo el sonido de la lluvia, el trueno de afuera y el rápido movimiento de mi brazo. Apunté al punto más blando que encontré, el costado de su cuello. Soltó un sonido gutural, un gruñido de sorpresa y dolor, y se tambaleó hacia atrás, con la mano sobre la herida. Sus ojos, antes llenos de lujuria y poder, ahora reflejaban conmoción. No me detuve a mirar. Agarré la mano de Pilar, que ya estaba despierta, con los ojos abiertos de par en par por el terror. «¡Corre!», grité. La saqué de la cama, agarré mi bulto y corrimos. Salimos corriendo de la habitación, pasamos por la sala donde la botella de brandy estaba en el suelo, y salimos a la noche. La lluvia nos empapó en segundos. El barro se nos pegaba a los pies descalzos. El frío era cortante, pero no sentía nada. Solo la manita de Pilar en la mía y la imagen de la mirada sorprendida de mi padre grabada en mi mente. No miramos atrás. Corrimos hacia la carretera principal, hacia Mateo, hacia cualquier lugar menos aquella casa. Corrimos en la oscuridad, guiados solo por los relámpagos. Cada sonido en el bosque, el crujido de una ramita, el ulular de un búho, parecía el de mi padre viniendo tras nosotros. Llegamos al camino principal, empapados, temblando de frío y miedo. Mateo no estaba. Era demasiado temprano. El punto de encuentro era al amanecer. Nos sentamos bajo un árbol. Guayacán abrazados, esperando. Las horas transcurrían lentamente. La lluvia amainó hasta convertirse en una llovizna ligera. Y entonces, cuando los primeros rayos de sol empezaron a teñir el cielo de gris y rosa, lo vi. No era Mateo. Era el viejo jeep de nuestro vecino, don Carlos, que venía hacia nosotros. Y dentro del coche, en el asiento del copiloto, estaba mi madre. Se me paró el corazón. Pensé que vendría a buscarme. Pero cuando el coche se detuvo, su rostro no reflejaba ira. Era una determinación que nunca antes había visto. Sus ojos,
que siempre se habían apartado de los míos, ahora me miraban con una intensidad feroz. Sube, rápido, dijo con voz firme. Dudé, pero ella insistió, Elena, por favor. No tenemos tiempo. Nos subimos al coche. Pilar se acurrucó a mi lado. Don Carlos, un hombre amable que siempre nos regalaba dulces, no hizo preguntas, simplemente aceleró por el camino de tierra. Mi madre se giró hacia mí. Sus ojos, por primera vez, no estaban vacíos. Estaban llenos de un viejo dolor y una nueva fuerza. Ya no le hará daño a nadie, dijo en voz baja. No entendí. Mami, yo, lo lastimé. Con las tijeras. Ella tomó mi mano. Su mano estaba fría. Lo sé, Cien lo oí. Estaba en la cocina, no podía dormir. Cuando corrieron, fui al dormitorio. Hizo una pausa y respiró hondo. Estaba en el suelo, sangrando. Pero estaba vivo. Intentaba levantarse. Me miró y dijo que te iba a matar. Que nos iba a cazar y matar. Cerró los ojos. He pasado toda mi vida con miedo, Elenita. Viéndolo hacerte lo que su padre me hizo a mí. Juré que eso no les pasaría a mis hijas. Y entonces llegó la revelación que cambió mi mundo para siempre. Tu padre no era tu padre, Elena, susurró, y cada palabra me impactó como una piedra en el pecho. Mi padre, tu abuelo, él. No pudo terminar la frase. Las lágrimas que había contenido toda la vida finalmente brotaron, silenciosas y terribles. Arturo era mi primo. Se casó conmigo para salvar el honor de la familia. Lo sabía. Y te odió por eso. Te odió porque vio en ti el rostro del hombre que nos destruyó. El mundo daba vueltas. El olor del jeep, el rugido del motor, todo desapareció. Mi padre no era mi padre. Era mi primo. Y el monstruo que lo atormentaba era el mismo que me atormentaba en sus ojos. El ciclo de dolor. La sumisión de mi madre, su silencio, su tristeza, todo tenía un sentido horrible. No era solo una esposa maltratada, era una prisionera, encadenada a un secreto que la consumía. ¿Qué hiciste, mami? Pregunté con voz temblorosa. Se miró las manos, como si no las reconociera. Terminé lo que tú empezaste. Con el machete que usaba para cortar la caña. No volverá a lastimar a nadie. Nunca. El silencio en el auto era absoluto, roto solo por el llanto silencioso de mi madre. Don Carlos nos llevó a casa de una tía en Pereira. Nadie supo nunca la verdad. La historia que se difundió fue que Arturo, borracho, se había resbalado y caído sobre una herramienta durante la tormenta. Un trágico accidente. Mi madre, la viuda afligida, vendió el finca y nos movimos. Nadie cuestionó. Después de todo, ¿quién sospecharía de la silenciosa y devota Isabel? Nunca volví a ver a Mateo. La carta que le dejé, explicándole que necesitaba irme, probablemente se perdió en la lluvia. A veces me pregunto qué habría sido de nosotros. Pero el destino, o quizás el sacrificio de mi madre, me deparó un camino diferente. Mi madre me dio una nueva vida. Una vida sin miedo. Nunca volvió a ser la misma, por supuesto. Una parte de ella murió esa noche, junto con el hombre que la atormentaba. Pero otra parte, la parte que era Leona, que era madre, nació. Nos crió, a Pilar y a mí, con una fuerza que desconocía. Me convertí en maestra, como soñaba. Me casé con un buen hombre, viudo de Pereira, que me dio amor y respeto. Tuve a mis hijos, a mis nietos. Viví una vida plena. Pero el secreto siempre ha estado ahí. Se señala el corazón. Es nuestro secreto. Mío y de mi madre. Ella lo llevó consigo a la tumba, y yo lo he llevado por más de 60 años. Mirando atrás ahora, veo que esa noche no hubo uno, sino 2 actos de valentía. El mío, la niña que se negó a ser víctima. Y el suyo, la madre que se negó a ver cómo la historia se repetía. A veces, cuando vuelo tierra mojada o escucho el sonido de un trueno fuerte, vuelvo a esa noche. Vuelvo a ser la chica de 15 años con tijeras en la mano y el mundo derrumbándose a mi alrededor. Y recuerdo a mi madre, la mujer silenciosa que rugió para salvar a sus hijos.
No era una asesina. Era una liberadora. Ella rompió la cadena. La vida nos pone en situaciones que jamás imaginamos. Nos obliga a tomar decisiones imposibles. Mi historia trata sobre el dolor, sí, pero también sobre la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. Trata sobre el amor de una madre capaz de todo. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme quitarme este peso del corazón después de tantos años. Si mi historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar o sentir, por favor, dale a me gusta y deja un comentario. Comparte tus propias historias de superación, si te sientes libre. Y no olvides suscribirte al canal para que más historias como la mía encuentren su lugar. Recuerda siempre, incluso en la noche más oscura, una pequeña luz de valentía puede cambiarlo todo. Quédate en paz.